Cuando vi cómo mi esposo sacaba las llaves del viejo llavero de latón, el corazón me dio un vuelco, no por miedo a que encontrara algo, sino porque supe exactamente cuáles eran. Eran las llaves del garaje que no usábamos desde hacía años. Las que yo creía perdidas. Las que él ahora sostenía con una expresión que no pude descifrar del todo. Intenté no parecer nerviosa, pregunté con fingida naturalidad, ¿dónde las encontraste? Pero él no respondió. Solo me miró como si en su cabeza empezaran a encajar piezas que llevaban mucho tiempo sueltas. Yo sentí como la sangre me bajaba hasta los pies. Él giró las llaves entre los dedos y se fue sin decir una sola palabra. Me quedé allí con el cuerpo paralizado y una pregunta girando en espiral, ¿ya sabe todo? ¿O solo sospecha? Porque 3 meses atrás cometí un error. Uno que no fue planeado, pero que cambió por completo la forma en que veo mi vida, mi casa, y a mí misma. Un error que se convirtió en deseo, después en secreto, y ahora amenaza con derrumbar todo lo que había construido. Permítanme contarles cómo empezó todo. Antes de revelar el secreto que juré llevarme conmigo, cuéntenme en los comentarios, ¿desde qué país están viendo este vídeo? ¿Alguna vez han guardado un secreto tan fuerte que ni ustedes mismos sabían qué hacer con él? El día que mi hijo se fue de casa para ir a la universidad, no lloré. Sentí tristeza, sí, pero también una especie de alivio incómodo. Como si su partida marcara el fin de una etapa, pero también abriera un espacio dentro de mí que no sabía que existía. El silencio que quedó tras la puerta cerrándose fue tan real que me dio frío, aunque era verano. Mi esposo, como siempre, fue práctico. Hay que aprovechar para limpiar el trastero, dijo esa tarde, mientras revisaba correos en su teléfono. Yo solo asentí aunque por dentro pensaba en otra cosa, en cómo cambiaría la dinámica de la casa con su ausencia. Pero lo que no imaginé es que el amigo que él dejó, ese muchacho alto, amable, siempre con una sonrisa lista, alteraría mi mundo de una manera que no estaba preparada para enfrentar. Cuando mi hijo me pidió que su amigo se quedara unas semanas hasta que encontrara su propio alojamiento, no vi problema. Al contrario, me pareció razonable. Siempre había sido respetuoso, incluso un poco tímido. Lo conocía desde que eran adolescentes. Nunca imaginé que su presencia sería como una grieta silenciosa que abriría algo profundo dentro de mí. El primer desayuno que compartimos sin mi hijo fue incómodo. Yo serví café, él agradeció en voz baja. Mi esposo ya se había ido al trabajo. Él me preguntó cómo me sentía. Y fue esa pregunta tan simple, tan casual, la que me tocó un punto que nadie tocaba hacía años. Estoy bien, mentí. Él solo asintió. Pero su mirada se quedó conmigo todo el día. No por cómo me miró, sino porque me miró. Porque alguien me miró. Los días siguientes fueron, en apariencia, normales. Él ayudaba con pequeños arreglos en casa, salía a buscar trabajo, regresaba a la hora de la cena. No había nada indebido. Pero yo empecé a notar detalles. Que se fijaba si me cortaba el cabello. Que se levantaba para alcanzarme algo sin que yo lo pidiera. Que escuchaba cuando hablaba, aunque fuera de cosas cotidianas. Comencé a cuidarme más. No de forma evidente. No quería engañarme. Me decía a mí misma que era por mí, porque ahora tenía más tiempo, más espacio. Pero en el fondo sabía que era por cómo me sentía cuando él estaba cerca. Me ponía ese vestido azul que no usaba hace tiempo. El que mi esposo ya ni notaba. Una tarde, mientras doblaba ropa en la sala, lo vi pasar por el pasillo con una camiseta vieja de mi hijo. Me sorprendió cuánto le quedaba. Y no por el tamaño, sino porque me golpeó la idea de que era un hombre, no un niño. Esa idea me sacudió. Me hizo sentir culpable. Pero también viva. Esa noche mi esposo llegó tarde como casi siempre. Trabajaba horas extra desde hacía meses. Cenó en silencio, revisó noticias en su tableta, se fue a dormir. Yo me quedé en la cocina un rato más, sin saber por qué. Quizás esperando escuchar que él, el otro, aún estaba despierto. No ocurrió. Me fui a la cama y pensé, estoy haciendo un drama innecesario.
Pero el problema era que no había drama. Solo una tensión invisible que empezaba a empapar cada rincón de la casa. Pasaron los días. Una mañana él propuso ayudarme a mover unas cajas viejas del desván al garaje. Así aprovechamos y limpiamos el polvo, dijo. Acepté. Era lógico. Pero algo en su tono, esa mezcla de naturalidad y algo más que no supe nombrar, me desestabilizó. Al entrar al garaje el aire olía a humedad y a metal oxidado. El mismo olor de siempre, pero sentí que lo vivía por primera vez. Nos agachamos a la vez para levantar una caja, nuestras manos rozaron. Él no dijo nada. Yo tampoco. Pero el roce quedó flotando como una advertencia. Volví a entrar sola al garaje esa noche. No por necesidad, sino por inquietud. Me quedé allí mirando los objetos cubiertos de polvo como si contuvieran respuestas. Sentí que el silencio me devolvía preguntas. Preguntas que no me hacía desde hacía mucho. A la mañana siguiente, mientras preparaba café, mi esposo me preguntó si todo estaba bien. Claro, respondí sonriendo. Él se fue al trabajo. Yo me senté a desayunar sola. Y por primera vez en años, sentí que no quería estar sola. Pero tampoco sabía con quién quería estar. A mediodía, él entró a la cocina con una bolsa del supermercado. Compré yogur, el que te gusta, me dijo. Un detalle que parecía insignificante. Pero lo agradecí con una sonrisa que duró más de lo que debía. Cuando llegó la noche, mi cuerpo sentía una especie de zumbido interno. No era deseo. Era expectativa. Como si algo estuviera a punto de pasar. Pero no pasó nada. Solo el silencio otra vez. Me acosté tarde. Escuché cómo él cerraba su puerta. Y entendí que yo ya no era la misma. Y que eso, tarde o temprano, se notaría. Lo que no sabía era que ese tarde o temprano, estaba mucho más cerca de lo que creía. La mañana siguiente empezó como cualquiera, con el sonido familiar de la cafetera y la luz del sol filtrándose por la ventana de la cocina. Me movía por la casa en piloto automático, pero por dentro sentía un ruido que no se parecía a nada. Era como si una parte de mí hubiese despertado, mientras la otra intentaba seguir dormida. Me puse un suéter ligero, recogí el cabello, pasé una capa de labial sin pensarlo demasiado. Cuando él bajó las escaleras, me encontró ya preparando el desayuno. Intercambiamos apenas unas palabras. Hablamos del clima, de las frutas que se estaban echando a perder, de la hora en que él tenía que salir para una entrevista de trabajo. Todo normal. Todo educado. Pero debajo de las frases cortas, algo vibraba. Una tensión que ninguno de los dos nombraba, pero que estaba allí, como una cuerda estirada al máximo, esperando romperse. Me preguntó si necesitaba ayuda con algo. Yo recordé de pronto las cajas que aún quedaban en el garaje. Le dije que sí, que si tenía un rato libre podríamos moverlas juntos. Así aprovecho y saco las cosas viejas de una vez, dije. Él aceptó sin dudar. Cuando entramos al garaje, el aire tenía ese olor particular de metal viejo y madera húmeda. No hacía calor, pero sentí un sudor frío en la nuca. Él abrió una caja, yo otra. Estábamos uno al lado del otro agachados, revisando papeles, trastos, cosas que llevaban años guardadas. No hablábamos. No era necesario. En un momento, al levantar una caja más pesada de lo que creí, perdí el equilibrio ligeramente. Él reaccionó rápido, puso su mano sobre mi brazo para estabilizarme. Un gesto simple. Pero su mano permaneció un segundo más de lo normal. Me miró. Y entonces ocurrió. We kissed. Fue un instante suspendido en el aire. No hubo palabras antes ni después. Solo eso. Y luego el silencio. Me aparté suavemente. Él bajó la mirada. Salió del garaje sin decir nada. Yo me quedé ahí con el corazón desbocado y una sensación de irrealidad que me paralizaba. No sabía qué hacer con lo que acababa de pasar. No sabía si arrepentirme o justificarlo. Pero lo sentí real.
No como un error, sino como un punto de quiebre. Volví a entrar a la casa minutos después, tratando de borrar de mi rostro cualquier expresión que pudiera delatarme. Me lavé las manos 2 veces, me senté en el comedor fingiendo revisar la lista del supermercado. Sentía que el mundo seguía girando, pero yo estaba suspendida fuera de él. Durante el almuerzo, ya sin su presencia, mi esposo me llamó desde la oficina para preguntarme algo sobre las facturas. Su voz sonaba igual que siempre. Yo respondí con normalidad, o al menos eso intenté. Pero sentía que cada palabra era una mentira pequeña. No por lo que decía, sino por lo que callaba. El resto del día pasó entre tareas del hogar, llamadas rutinarias, la televisión encendida como ruido de fondo. Pero todo me resultaba ajeno. Incluso mi propia casa. Incluso mi propia piel. Me observé en el espejo del baño y no me reconocí del todo. Había algo en mi mirada que no estaba ahí el día anterior. No era culpa. Era algo más profundo. Una grieta. Por la noche me senté en la cama con un libro en las manos, pero no leí ni una página. Mi esposo se duchaba. Yo lo escuchaba moverse y silbar sin pensar, y me preguntaba cuánto tiempo llevábamos viviendo como compañeros de habitación, más que como pareja. No recordaba la última vez que me había sentido deseada por él. No por costumbre o por rutina. Deseada de verdad. Cenamos en silencio, él hablando de su día, yo asintiendo de vez en cuando. Me hizo una pregunta sobre mi rutina y respondí con frases automáticas. Noté que me observaba más de lo habitual. «Te ves diferente», dijo de pronto. «¿Te cortaste el cabello?» Negué con una sonrisa leve. «Debe ser el suéter», dije. No insistió. Pero sus palabras se me quedaron grabadas. Me veía diferente. ¿Por qué lo era? Porque algo había cambiado, aunque él aún no supiera qué. Me sentí atrapada entre 2 versiones de mí misma, la mujer que había sido durante tantos años, y la mujer que había reaparecido con una sola mirada, con un solo gesto, con un beso. Esa noche soñé que estábamos todos sentados a la mesa, mi esposo, mi hijo, su amigo y yo. Todos comiendo como si nada. Pero yo sabía que algo estaba mal. En el sueño el mantel se alzaba lentamente y debajo había agua, como si estuviéramos en un bote a punto de hundirse. Me desperté sudando con el corazón acelerado. Al día siguiente todo volvió a parecer normal. Pero ya no lo era. Y yo ya no podía fingir que sí. Mi cuerpo recordaba. Mi mente también. Y aunque me repetía que debía mantener la distancia, que no debía volver a pasar nada, la verdad es que no sabía si quería evitarlo. Había algo en esa tensión, en ese peligro silencioso, que me hacía sentir viva de una manera que no recordaba desde hacía años. Decidí salir a caminar. Necesitaba despejarme. Mientras recorría las calles del barrio, pasé frente a una tienda de ropa. Vi un vestido en la vitrina. Azul, sencillo, elegante. Algo que antes no habría considerado. Entré sin pensar y me lo probé. Me quedaba bien. Me lo llevé. Cuando volví a casa, él estaba en la sala viendo televisión. Me miró. No dijo nada, pero su mirada bajó brevemente a la bolsa que traía en la mano. Subí a mi habitación y guardé el vestido sin sacarlo. No era momento. Aún no. Esa noche, mientras cenábamos los 3, mi esposo propuso que el fin de semana fuéramos a casa de su hermana, a las afueras. «Podemos descansar un poco», dijo. Yo asentí. Él también. Pero sentí un nudo en el estómago. No por la idea del viaje, sino por lo que podría pasar si estábamos todos juntos, en un lugar donde los silencios se oyen más fuerte. Me acosté tarde. Él también. Pero yo me quedé despierta, mirando el techo, escuchando los sonidos de la casa. A lo lejos, oí su puerta cerrarse. No supe si era alivio o decepción lo que sentí. Lo único que sabía era que ya nada era igual. Y que lo que acababa de empezar, ese mínimo paso hacia el abismo, no podía borrarse.
Ni con el silencio, ni con el tiempo. Porque lo había sentido. Porque lo había permitido. Porque, aunque me pesara admitirlo, lo había querido. Al día siguiente traté de seguir mi rutina como si nada hubiese pasado. Me desperté temprano, preparé el desayuno, abrí las ventanas para ventilar la casa, puse música suave de fondo. Todo parecía estar en orden, pero dentro de mí algo se había desalineado. No lograba acomodar el pensamiento de lo que había ocurrido la tarde anterior en el garaje. No podía borrar el recuerdo de ese instante ni lo que significaba. Y sin embargo intentaba actuar como si aún habitara el mismo cuerpo, la misma vida. Él bajó tarde con el cabello ligeramente desordenado y una expresión neutral. Me saludó como siempre con una voz calmada y un gesto casi automático. No hubo mención al beso. Ningún comentario, ninguna mirada diferente. Me preguntó si había café y si había pan. Yo asentí sin levantar la vista de los platos. La conversación fue tan normal, tan estéril, que me dejó más confundida que cualquier confrontación directa. No sabía si agradecerle la distancia o sentirme rechazada por ella. Pasé gran parte del día revisando cajones y armarios, buscando cualquier excusa para mantenerme ocupada. Tenía la mente revuelta, un caos silencioso que no lograba organizar. ¿Por qué no dijo nada? ¿Se arrepentía? ¿Lo olvidaría? ¿Esperaba que yo tomara la iniciativa? Ninguna de esas preguntas tenía respuesta. Solo sentía un vacío, una especie de eco que me obligaba a pensar más de lo que quería. Por la tarde, mientras doblaba la ropa en la habitación, empecé a recordar cosas que antes no me permitía mirar de frente. Recordé cómo años atrás mi esposo me acariciaba el cuello mientras cocinaba. Cómo me sorprendía con una copa de vino en medio de la semana. Cómo me hacía reír sin esfuerzo. Pero todo eso se había desvanecido, sin peleas, sin tragedias. Solo se fue como se va el color de una fotografía antigua. La rutina nos había hecho invisibles el uno al otro. Lo supe ese día, mientras alisaba las camisas con la palma de la mano y pensaba que ni siquiera recordaba la última vez que tuvimos una conversación real. Algo más allá del «vas a llegar tarde» o el «pagaste la luz». Y en ese momento me golpeó una verdad simple y cruel. Tal vez no era que yo quisiera estar con otro hombre, sino que no quería seguir siendo la mujer que él ya no veía. Me cambié de ropa antes de la cena. Me puse un pantalón ajustado y una blusa que hacía tiempo no usaba. No era provocativo, solo diferente. Algo que me recordara que todavía tenía forma, que todavía podía sentirme presente en mi propio cuerpo. Cuando bajé al comedor, él ya estaba sentado viendo su teléfono. Me miró por un segundo y dijo algo sobre el partido de fútbol del fin de semana. Luego volvió a mirar la pantalla. Mi esposo ni siquiera notó mi ropa. Ni mi perfume nuevo. Ni mi gesto más seguro. Él, en cambio, sí lo notó. El amigo de mi hijo levantó la vista cuando pasé cerca de la mesa. No dijo nada, pero en su mirada había un pequeño sobresalto. Apenas un segundo. Pero suficiente. Ese mínimo gesto fue como una chispa. No era deseo lo que buscaba. Era validación. Saber que todavía existía algo en mí que podía ser visto. Y eso, aunque pequeño, significaba más de lo que quería admitir. Durante la cena hablamos de cosas triviales. El tráfico. La inflación. La prima de mi esposo que se iba a mudar. Yo respondía por inercia, sonreía por educación, pero cada palabra me costaba más esfuerzo. No porque quisiera estar en otro lugar, sino porque ya no sabía quién era en esa mesa. Miraba los platos, las servilletas, los cubiertos y me parecía que estábamos actuando una escena antigua, una obra sin guión ni pasión. Esa noche, mientras lavaba los platos, escuché cómo mi esposo subía las escaleras. Él se despidió con un «me voy a acostar», sin siquiera girarse. Yo me quedé en la cocina unos minutos más. Luego apagué las luces y subí también. Al pasar frente a la habitación de invitados, vi que la puerta estaba entornada. No miré dentro. Solo seguí caminando con el corazón acelerado y las manos frías.
Me costó dormir. Cerraba los ojos y los abría de nuevo. Escuchaba cada pequeño sonido de la casa como si fuera una alarma. Y en medio de esa vigilia absurda, comprendí que lo peor no era el beso. Lo peor era todo lo que ese beso había despertado. Lo que había puesto en evidencia. Que ya no era feliz. Que ya no sabía cómo serlo. Que había una parte de mí que necesitaba algo más, aunque no supiera exactamente qué. Al día siguiente decidí salir a caminar temprano. El aire fresco me ayudaba a pensar, o al menos eso intentaba. Caminé sin rumbo observando las casas, los árboles, las ventanas ajenas. Me preguntaba cuántas mujeres como yo vivían vidas similares, calladas, sin saber cómo volver a empezar. Porque eso era lo que sentía, que algo dentro de mí quería empezar de nuevo, pero no sabía por dónde. Volví a casa antes del mediodía. Él no estaba. Mi esposo tampoco. La casa estaba silenciosa, como si también necesitara un respiro. Preparé un té y me senté en el sofá con la taza caliente entre las manos. Cerré los ojos por un momento, intentando ordenar mis ideas. Pero lo único que aparecía en mi mente era su rostro. No su cuerpo. Su rostro. Su expresión. Su silencio. Esa tarde recibí un mensaje de mi esposo. Llegaría más tarde por una reunión imprevista. Sentí un ligero alivio. No porque quisiera evitarlo, sino porque necesitaba un tiempo para mí. Para pensar. Para asimilar. Subí a mi habitación, saqué el vestido azul del armario y lo colgué en la puerta. Lo miré largo rato. No lo toqué. Solo lo observé. Me pregunté si alguna vez me lo pondría. Pasaron las horas. La casa seguía tranquila. Pensé en escribir. En llamar a una amiga. En cocinar algo diferente. No hice nada de eso. Solo me senté en la terraza, viendo cómo caía la tarde. El cielo se teñía de tonos naranjas y rosados. Y me sentí pequeña. Y al mismo tiempo viva. Había cometido un error, sí. Pero también había tocado una parte de mí que creía perdida. No sabía qué haría con eso. No sabía si callarlo, enfrentarlo, olvidarlo. Pero lo que sí sabía era que ya no podía volver al punto anterior. Que el beso no había sido un accidente. Había sido una grieta. Y por esa grieta, ahora se colaba una verdad que no podía ignorar. El viernes por la tarde, mientras estaba doblando unas toallas limpias en la habitación, mi esposo se acercó con una idea que en otro momento habría sido bienvenida. Propuso que pasáramos el fin de semana en la casa de su hermana, en las afueras de la ciudad. Un cambio de aire nos vendrá bien, dijo mientras revisaba el calendario en su teléfono. Acepté con una sonrisa automática, pero por dentro algo se encogió. No por el plan en sí, sino por el hecho de que él también estaría invitado. Su presencia en ese contexto, lejos de casa, en un ambiente más íntimo y abierto, me hacía sentir expuesta. Como si algo invisible pudiera delatarnos. Pasamos la noche preparando maletas y organizando lo necesario. Él parecía animado, hablaba de carne para asar, de descansar, de dormir sin despertador. Yo solo asentía, ayudaba, y evitaba mirarme en el espejo. Cada vez que lo hacía, sentía que algo en mi rostro gritaba una verdad que nadie había dicho en voz alta. Salimos temprano el sábado. El viaje en carretera fue tranquilo, casi silencioso. Él conducía, yo miraba por la ventana. En el asiento trasero, mi esposo dormía con la cabeza recostada hacia un lado. Llevábamos música de fondo, pero nadie prestaba atención. Cada kilómetro me parecía alargar la tensión, como si la distancia también ampliara el peso del secreto. Al llegar, la casa nos recibió con ese olor a campo, a madera antigua y a recuerdos. Era un lugar acogedor, sencillo, con ventanas grandes que dejaban entrar la luz y el aire fresco. Dejamos las maletas, nos repartimos las habitaciones. Él y yo dormiríamos en habitaciones contiguas, separadas por una puerta corrediza que usualmente se mantenía cerrada. El cuarto de mi esposo quedaba al fondo del pasillo.
La primera tarde transcurrió entre risas forzadas, comentarios sobre el clima y charlas superficiales. Mi esposo parecía contento, relajado, feliz de salir de la rutina. Me sentí culpable por no compartir ese entusiasmo. Me sentí, sobre todo, impostora. Preparamos la cena juntos. Él cortó verduras, yo me encargué de la ensalada, y el otro se encargó de encender la parrilla. El humo del carbón se mezclaba con los aromas de la carne y el crepúsculo que iba cubriendo el cielo con tonos naranja. Desde la cocina, podía ver cómo él giraba las piezas sobre el fuego con tranquilidad. Parecía cómodo, como si nada hubiese pasado. Pero yo no podía evitar mirarlo y recordar el roce de sus labios sobre los míos. No podía dejar de escuchar en mi mente ese silencio que vino después. Cenamos afuera, en una mesa de madera rodeada de sillas desiguales. El aire era fresco, el ambiente ligero. Mi esposo bromeaba, contaba anécdotas de su infancia. Yo sonreía en los momentos adecuados. Él también sonreía, aunque sus ojos rara vez se cruzaban con los míos. Cuando cayó la noche, mi esposo fue el primero en retirarse. Estoy rendido, dijo. Se despidió con un beso en la frente como quien se despide de una hermana. Subió las escaleras y se perdió en el silencio de la casa. Me quedé afuera un poco más. Él estaba sentado en el borde de la terraza, mirando hacia el jardín. Me acerqué con una manta en los brazos, fingiendo frío. Me senté a su lado. Ninguno de los dos dijo nada. Solo escuchábamos los grillos, el murmullo del viento entre los árboles, y ese silencio entre nosotros que se volvía cada vez más denso. Quise hablar. Quise decirle que lo que había pasado no debía repetirse. Que todo era una confusión. Pero las palabras se me quedaron atrapadas en la garganta. Y él no preguntó nada. No me miró. Solo siguió mirando al frente como si esperara que fuera yo quien tomara la decisión. Nos levantamos casi al mismo tiempo. Subimos en silencio. Al llegar al pasillo, él se detuvo un segundo antes de entrar a su habitación. Me miró de reojo, bajó la cabeza, y cerró la puerta con suavidad. Yo hice lo mismo minutos después. Apagué la luz y me acosté vestida, con los ojos abiertos y la mente llena de ruido. A la mañana siguiente desayunamos los tres juntos. Café, pan tostado, mermelada. Nadie mencionó la noche anterior. Mi esposo hablaba de regresar temprano para evitar el tráfico. Yo asentía. Él apenas intervino. Me pareció más distante que nunca, pero no enojado. Solo ausente. De regreso a casa, me senté en el asiento del copiloto mientras mi esposo conducía. Él iba atrás con los auriculares puestos. Escuchaba música o quizás un podcast. Yo no podía dejar de mirar por el espejo lateral su reflejo. Pensaba en cómo algo tan breve, tan fugaz como un beso podía reconfigurar todo un mapa emocional. Cuando llegamos me encerré en la habitación y me senté en la cama. Respiré hondo varias veces intentando entender por qué me sentía tan al límite. Tal vez porque ya no se trataba solo de él. Se trataba de mí. De las cosas que había ignorado durante años. De los silencios en mi matrimonio. De las carencias que había maquillado con rutina. Durante los días siguientes, traté de no coincidir con él demasiado. Bajaba tarde, comía temprano, evitaba quedarme sola en habitaciones comunes. No porque sintiera rechazo, sino porque no sabía cómo enfrentar lo que había desatado. Tampoco estaba segura de querer cerrarlo del todo. Una tarde, mientras regaba las plantas del jardín, sentí su presencia detrás de mí. No lo escuché llegar, solo lo supe. Me giré lentamente y allí estaba, con una expresión que no supe descifrar. Nos quedamos en silencio. Luego me preguntó si necesitaba ayuda. Le dije que no. Se fue sin insistir. Esa noche mi esposo me preguntó si estaba bien. Respondí que sí. Que solo tenía mucho en la cabeza. Me miró con una mezcla de preocupación y cansancio. Últimamente estás muy pensativa, dijo. Yo solo asentí. No mentí.
Pero tampoco conté la verdad. Me acosté temprano. Cerré los ojos, pero no dormí. Escuché pasos suaves por el pasillo. Escuché una puerta cerrarse. No me levanté. No hice nada. Solo entendí con más claridad que nunca que estábamos todos atrapados en una red de gestos, de miradas y de silencios. Y que a veces el verdadero quiebre no llega con gritos o explosiones. Llega cuando el silencio se vuelve más pesado que cualquier palabra. La semana comenzó con una sensación extraña, como si cada paso dentro de la casa hiciera crujir algo que hasta entonces se había mantenido intacto. A simple vista, todo estaba en orden, el desayuno se servía a la misma hora, los ruidos de la cafetera y los platos seguían marcando el inicio del día, y las conversaciones, pocas, medidas, contenidas, parecían una coreografía bien ensayada. Pero debajo de esa superficie, yo ya no era la misma. Algo dentro de mí se había desplazado, y por más que intentara regresar a mi centro, no lograba reencontrarme. No sabía qué esperaba exactamente de él. Que dijera algo, que se disculpara, que lo negara, que lo repitiera. Tal vez solo quería una señal, cualquier gesto que me confirmara que lo que había ocurrido no había sido solo una confusión de mis emociones. Pero él no dijo nada. Se movía por la casa con la misma cautela de siempre, saludaba con la misma voz amable, y evitaba quedarse a solas conmigo más de lo necesario. Su distancia, lejos de tranquilizarme, me incomodaba. Me hacía sentir invisible y al mismo tiempo culpable por querer volver a ser vista. Mi esposo parecía ajeno a todo. Sus horarios seguían siendo los mismos, su rutina inalterable. A veces me preguntaba si había notado algún cambio en mi comportamiento, pero su rostro no delataba sospechas. Una tarde, sin embargo, mientras yo doblaba ropa en la sala, se me acercó con una bolsa en la mano. Pasé por el supermercado, te traje las galletas que te gustan, dijo. Yo lo miré, sonreí, y agradecí con una voz que no sentí como mía. Aquel gesto pequeño, casi insignificante, me tocó una fibra que no esperaba. Me pregunté cuántos años habían pasado desde la última vez que me sorprendió con algo tan simple. Pero también me pregunté si su gesto venía de una verdadera atención o de una rutina aprendida. Esa noche me acosté temprano. Cerré los ojos y me concentré en mi respiración. Intentaba calmar la agitación que se acumulaba en mi pecho. Pero era inútil. El recuerdo del garaje, el beso, el viaje a la casa de su hermana, todo volvía con fuerza, como si mi mente se negara a dejarlo ir. Me giré hacia el otro lado de la cama. Sentí la presencia de mi esposo durmiendo a centímetros de mí, su espalda hacia mí, su cuerpo inmóvil. Pensé en lo lejos que estábamos, aún compartiendo el mismo colchón. Al día siguiente él bajó a desayunar más temprano de lo habitual. Yo aún estaba en bata, con el cabello suelto y los ojos medio abiertos. Al verlo apreté el lazo de mi bata, como si eso pudiera protegerme de algo. Nos saludamos con un simple buenos días, y continuamos cada uno en lo suyo. Cuando terminé de preparar el café, él ya se había marchado. En la mesa quedaba su taza a medio beber y una servilleta arrugada. Me senté frente a ella sin tocar nada, sintiendo como el silencio volvía a instalarse. Cerca del mediodía, decidí salir a caminar. Me puse una chaqueta ligera, recogí el cabello y salí sin rumbo. Caminé varias cuadras observando a la gente, los escaparates, los autos que pasaban. Me preguntaba si en alguna parte de la ciudad había otra mujer sintiéndose como yo, perdida entre lo que era, lo que quería, y lo que no se atrevía a decir en voz alta. Al regresar a casa, él estaba en la sala, sentado en el sofá con el portátil sobre las piernas. Me saludó con una sonrisa breve. ¿Saliste?, preguntó. Asentí. Necesitaba aire, respondí. Y no dijo nada más. Me senté en la otra punta del sofá, fingiendo interés en una revista. El ambiente era denso, pero ninguno de los dos lo rompía. Por la noche, al terminar la cena, mi esposo subió a acostarse temprano. Me quedé recogiendo los platos, lavando lentamente con movimientos pausados. Cuando terminé me dirigí al pasillo y me detuve frente a la puerta del garaje. No entré.
Solo la miré durante varios segundos. No era el lugar, era lo que representaba. Era ese punto de quiebre del que no había vuelta atrás. Al día siguiente, mientras él salía para una entrevista, me preguntó si podía llevar algo del supermercado. Dije que no, agradecí, y lo vi marcharse. Apenas cerró la puerta, sentí una presión en el pecho. Un vacío raro. Me senté en la mesa de la cocina con un cuaderno en blanco. Pensé en escribir todo lo que sentía. Pensé en dejarlo todo allí sobre el papel, donde nadie pudiera juzgarme. Pero no logré escribir ni una línea. Pasaron algunas horas. Me levanté, hice algunas tareas del hogar, preparé la comida. Justo cuando estaba terminando, él volvió. Se veía cansado, pero tranquilo. ¿Cómo te fue?, pregunté sin pensarlo. Bien, creo que bien, respondió. Hice un gesto afirmativo y no añadí nada más. Nos sentamos a comer. El sonido de los cubiertos contra los platos fue lo único que se escuchó durante minutos. Fue entonces, justo en ese silencio, cuando ocurrió lo impensado. Él dejó su tenedor sobre el plato, me miró fijamente y dijo: «Deberíamos hablar, ¿no?». El tiempo se detuvo por un instante. No sabía a qué se refería. O sí lo sabía, pero no quería aceptarlo. ¿Hablar de qué?, pregunté sintiendo que la voz me temblaba ligeramente. Él bajó la mirada. «De lo que está pasando contigo», dijo muy despacio. Mi corazón se aceleró. No respondió con acusaciones ni con reclamos. Solo con una frase que me descolocó completamente. No supe qué decir. Me limité a bajar la mirada, a mover los restos de comida con el tenedor. El silencio volvió a ocuparlo todo. Y aunque él no dijo nada más, comprendí que ya no podía seguir fingiendo. Que tarde o temprano, todo saldría a la luz. Y que ese momento estaba mucho más cerca de lo que yo pensaba. Más tarde, mientras él salía a hacer unas compras, escuché su voz desde la puerta: «No tardó». Asentí sin mirarlo. Cuando cerró la puerta, caminé hacia la ventana del segundo piso y observé cómo se alejaba. Luego bajé lentamente las escaleras y entré al garaje por primera vez desde aquel día. Estaba igual que siempre, polvoriento, desordenado, lleno de objetos olvidados. Me senté en una de las cajas, respiré hondo y cerré los ojos. Recordé cada segundo de aquel momento. No con nostalgia, ni con arrepentimiento. Con una mezcla de dolor y claridad. Porque aunque no sabía qué rumbo tomar, ya era consciente de que el camino por el que venía transitando no podía continuar. No sin consecuencias. No sin heridas. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché que alguien caminaba por el pasillo. Me tensé. No supe si era él, mi esposo, o solo mi mente que ya no distinguía entre los sonidos reales y los que inventaba por miedo. Me giré hacia la pared y cerré los ojos. Y por primera vez en mucho tiempo, deseé poder volver al inicio. A ese punto exacto donde todo aún era sencillo. Pero sabía que ya no era posible. Porque lo que había comenzado como un susurro, ahora era una voz dentro de mí que no podía callar. Una voz que decía que algo tenía que cambiar. Aunque todavía no supiera cómo. El lunes amaneció con una claridad extraña, como si el cielo intentara suavizar lo que no se podía evitar. Me desperté antes de que sonara el despertador, con los ojos abiertos en la oscuridad, como si ya supiera que ese día no sería como los demás. Había algo en el aire, algo que no sabía nombrar, pero que me empujaba hacia adelante como una corriente suave pero constante que ya no podía resistir. Me levanté sin hacer ruido, caminé por la casa aún en penumbra y abrí las ventanas una por una. El silencio era absoluto. Ni siquiera los pájaros habían comenzado a cantar. Preparé café, serví una sola taza y me senté en la cocina a mirar cómo el vapor se elevaba. Respiraba despacio, intentando calmar algo que no tenía forma, pero que se agitaba dentro de mí. Mi esposo bajó una hora después. Venía aún medio dormido, pero al verme sentada ya vestida, con el cabello recogido y la mirada perdida, me saludó con cierto cuidado, como si intuyera que no debía hacer preguntas. Me preguntó si dormí bien.
Respondí que más o menos. Nada más. Tomó su taza, se sentó a mi lado y comenzamos el día como si nada. El del amigo de mi hijo, ya no se cruzaba conmigo con frecuencia. O eso intentábamos ambos. Evitábamos los espacios comunes, las miradas largas, las conversaciones innecesarias. Nos habíamos convertido en expertos del silencio, en cómplices del disimulo. Pero esa mañana, mientras él salía con su mochila al hombro para una supuesta reunión, nuestras miradas se cruzaron por un segundo más de lo necesario. Y fue suficiente. Porque en su expresión no había deseo ni culpa. Había una resignación tranquila, como si supiera que el tiempo se nos había agotado. Durante el día, hice lo que debía. Respondí correos, preparé comida, limpié una parte del armario que llevaba meses sin tocar. Todo con una eficiencia automática sin pensar. Pero en el fondo cada gesto era un mecanismo de distracción, una forma de no sentarme a enfrentar la conversación que sabía que tendría que tener tarde o temprano. Mi esposo llegó temprano del trabajo. Se notaba cansado con los hombros más bajos que de costumbre. Me preguntó si quería salir a caminar después de cenar. No supe qué responder. Hacía tiempo que no me lo proponía. Acepté con un gesto vago, más por evitar explicaciones que por deseo. Cenamos en silencio. Los cubiertos golpeaban los platos con un ritmo que me parecía más fuerte de lo habitual. Él comía lento como si esperara algo. Yo, distraída, jugaba con la comida sin apenas probarla. Cuando terminamos, se levantó, lavó su plato y dijo que me esperaba en la entrada. Yo fui al baño, me miré al espejo y vi a una mujer que parecía flotar sobre su propia vida. Salimos a caminar por las calles tranquilas del barrio. Él hablaba de cosas pequeñas, el vecino que había vendido su coche, un nuevo negocio que abrirían en la esquina, una planta que no florecía en el jardín. Yo asentía, respondía lo justo, fingía atención. Pero todo en mí estaba tenso, sostenido por hilos invisibles. En un momento se detuvo. Miró al cielo y dijo algo que me tomó por sorpresa. Siento que hay algo que ya no entiendo entre nosotros. Lo dijo sin reproche, sin rabia. Solo como una constatación triste. No supe qué decir. Caminamos unos pasos más y cambiamos de tema. Pero ya estaba dicho. Y en el aire quedó flotando esa frase, como una grieta por donde empezaba a entrar la verdad. Esa noche me acosté tarde. No podía dormir. Escuchaba el tic-tac del reloj en la cocina, el crujir de la madera, el lejano sonido de un auto pasando por la calle. Todo parecía demasiado nítido. Como si el mundo se hubiera vuelto más claro solo para dejarme sin excusas. Al día siguiente mi esposo sugirió que el fin de semana hiciéramos una pequeña escapada al campo, solo los dos. Como antes, dijo. Yo sonreí, pero no respondí de inmediato. No sabía si eso era un intento de recuperar algo o una forma de tapar lo que ya estaba roto. Aún así, asentí. Está bien, dije. Durante los días siguientes, los movimientos en la casa se volvieron más mecánicos. Él seguía ausente, pero ya no evitaba tanto los espacios. A veces pasaba cerca de mí en el pasillo, a veces dejaba un cuaderno en la cocina donde sabía que yo lo vería. Pequeños gestos sin sentido aparente, pero que eran formas de decir, aquí estoy. Yo los notaba. Y a la vez los temía. Una tarde, mientras estaba en el garaje buscando unas herramientas, lo vi entrar sin que me diera cuenta. Se detuvo cerca de la puerta, me miró en silencio y preguntó si necesitaba ayuda. Negué con la cabeza. Me ofreció una sonrisa leve. Luego, sin decir nada más, se acercó, tomó una caja y la colocó sobre la mesa. Nuestros brazos se rozaron apenas, como en un accidente contenido. Pero esa fracción de segundo me bastó para recordar todo lo que habíamos intentado olvidar. We kissed. No hubo palabras. No hubo miradas. Solo eso. Y después el mismo silencio de siempre. Él se apartó primero, bajó la vista y salió del garaje sin decir nada.
Yo me quedé unos minutos más inmóvil, sintiendo que la piel me ardía, y que el tiempo volvía a detenerse en ese instante que ya no debía repetirse, pero que aún tenía peso. Esa noche no pude dormir. Mi esposo roncaba suavemente a mi lado. Yo respiraba en silencio mirando el techo con los ojos húmedos y el pecho lleno de contradicciones. Sabía que estaba cruzando una línea que ya no podía negar. Sabía que aunque quisiera, no había regreso. A la mañana siguiente bajé temprano y encontré una nota en la cocina. Escrita con su letra. Tenemos que hablar cuando puedas. No es urgente. Pero creo que es necesario. Mi corazón se encogió. No decía su nombre. Pero yo sabía que era para mí. Y también sabía que no era él quien la había escrito. Era mi esposo. El tiempo de pronto se volvió espeso. Me senté en la silla más cercana y releí esas palabras varias veces. Tenemos que hablar. No había recriminación. No había rabia. Solo necesidad. Y eso era aún peor. Porque cuando alguien no grita, cuando no acusa, cuando solo pide hablar, es porque ya sabe. Porque ya entendió. Porque solo quiere confirmar. Durante todo ese día, caminé por la casa como una sombra. Me detuve frente a ventanas, toqué libros sin abrirlos, miré el reloj sin ver la hora. Sabía que no podía seguir evadiendo. Que ya no era solo una historia secreta, un impulso, una ruptura silenciosa. Era una realidad que empezaba a gritar dentro del silencio. Y esa noche, cuando todos ya dormían, me senté frente a la puerta cerrada del garaje y supe que la decisión ya no era sobre lo que quería. Era sobre lo que estaba dispuesta a perder. Cuando mi esposo salió esa tarde a su turno de noche, supe que me estaba dejando sola por última vez sin saberlo. Su despedida fue igual que siempre, un beso en la frente, un gesto automático, una frase rápida sobre no dejar luces encendidas. Pero había algo en su voz, o quizás en el ritmo con que se puso la chaqueta, que me dio la sensación de que él ya intuía más de lo que decía. No mencionó la nota. No volvió a pedir que habláramos. Simplemente se fue. Me quedé en la puerta durante unos segundos después de que su auto desapareciera por la calle. Luego cerré la puerta y me quedé apoyada contra ella, como si mi cuerpo necesitara tiempo para comprender lo que acababa de hacer. La casa estaba en silencio. Cada rincón parecía observarme. Subí a mi habitación, abrí las ventanas, dejé que entrara el aire de la noche. Me senté en la cama sin encender la luz. No sabía qué esperaba. Oh, sí lo sabía. Poco después escuché el sonido leve de la puerta del cuarto de invitados. No fue fuerte. No fue dramático. Fue apenas un clic, como un susurro. Me levanté despacio, bajé las escaleras con pasos lentos, sin tocar la baranda. Él estaba en la cocina. No dijo nada. Me miró. Y yo lo miré también. No hubo conversación. No hubo preguntas. Solo dos personas mirándose en silencio, como si el lenguaje ya no fuera necesario. We spent the night together. Por la mañana desperté antes que él. El sol entraba por la ventana de la cocina con una suavidad que no parecía real. Me vestí con movimientos lentos, como si cada prenda pesara el doble. Él aún dormía. Observé su rostro por un momento antes de salir. Y en ese instante comprendí que eso era todo. Que lo que había empezado como una grieta se había convertido en un abismo. Fui a la cocina. Me preparé un café. Las manos me temblaban. Me senté frente a la ventana y respiré hondo. Me sentía hueca y al mismo tiempo llena de ruido. El sonido de mis pensamientos era tan fuerte que apenas oía los ruidos de la calle. Afuera, la vida seguía como siempre. Adentro, todo había cambiado. Él bajó poco después. Ya vestido. Con el rostro serio pero no duro. No se disculpó. No explicó nada. Me dijo que saldría por unos días, que iría a casa de sus padres. Necesito pensar, fue todo lo que dijo. Yo asentí.
No pregunté nada. No ofrecí nada. Solo lo vi tomar su mochila y marcharse sin mirar atrás. Me quedé sola en casa. No solo sin él. Sola de verdad. Sola con mis decisiones, con las consecuencias. La cocina parecía más grande. El reloj colgado en la pared sonaba más fuerte. Caminé por la casa sin rumbo, tocando muebles, abriendo cajones, mirando fotografías. No sabía qué estaba buscando. Tal vez un indicio de quién era antes de todo esto. Por la tarde me senté frente al ordenador. Abrí el navegador, entré al correo, pero no había nada urgente. Cerré todo. Caminé hacia el garaje, abrí la puerta, y me quedé en el umbral. Allí dentro, todo seguía igual. Las mismas cajas, las mismas herramientas, el mismo polvo. Pero ahora también había algo más, la certeza de que ese espacio ya no era un lugar. Era una prueba. Un testigo mudo de lo que se había roto. Volví a la cocina. Me serví agua. La bebí despacio. Intenté no pensar. Pero era imposible. Cada objeto en la casa parecía decir mi nombre con una voz baja. Cada rincón me recordaba lo que había sido, lo que había hecho, lo que ya no podía deshacer. La noche llegó sin que me diera cuenta. Me senté en el sofá del salón, sin encender la televisión. No podía distraerme. No quería. Necesitaba sentir el peso de todo. Necesitaba saber que si algo quedaba en mí de verdad, tenía que sostenerlo sin ayuda. En algún momento el cansancio me venció. Dormí mal. Soñé con voces. Con luces apagándose. Con puertas que se cerraban desde dentro. Me desperté de golpe sudando con el corazón latiendo como un tambor. Eran casi las 5 de la mañana. El cielo apenas comenzaba a aclararse. Me levanté. Caminé hacia la habitación. Me senté en la cama. En ese silencio gris del amanecer, entendí que lo peor no era lo que había hecho. Era lo que había permitido que creciera dentro de mí durante tanto tiempo, la soledad. No esa que se siente cuando uno está físicamente sola. Sino esa que se instala cuando estás acompañada, pero invisible. Esa que te carcome de a poco, hasta que ya no reconoces tu propia voz. Pensé en mi esposo. En cómo había cambiado su forma de mirarme. En cómo ya no buscaba mi piel ni mis palabras. Pensé en mí, en mi falta de coraje, en mi búsqueda torpe de algo que ya no sabía definir. Y pensé en él, en el invitado, el joven que se convirtió en excusa, en espejo, en detonante. No sabía si lo que había ocurrido era amor. Lo dudaba. Pero sí sabía que había sido real. Que por un momento me sentí vista. Deseada. Presente. Y eso era más de lo que había sentido en años. Pero ahora, lo único que quedaba era enfrentar lo inevitable. La conversación pendiente. El peso de la verdad. La reconfiguración de todo. Al mediodía, mientras preparaba algo ligero para comer, escuché que la cerradura giraba. Mi esposo entró. No llevaba expresión en el rostro. Solo cansancio. Dejé el cuchillo sobre la tabla. Él colgó las llaves en el gancho. Caminó hacia la cocina. Nos miramos. No dijo nada. Yo tampoco. Se sentó frente a mí. Puso las manos sobre la mesa. Las entrelazó. Y ahí, sin palabras, supe que lo sabía. Que quizás lo supo desde antes. Que lo que había pasado la noche anterior solo era la confirmación de una pérdida que llevaba tiempo gestándose. Me preguntó si quería decirle algo. Y por primera vez no pude mentir. Solo dije, no sé cómo empezó. Pero no fue algo que planeé. Y tampoco sé qué sigue después de esto. Él respiró hondo. Se levantó. Salió al jardín. Yo me quedé allí, mirando el plato vacío, la comida sin tocar. Y supe que el final no siempre llega con gritos. A veces, llega con la espalda de alguien alejándose en silencio.
Y el eco de nuestras decisiones, resonando dentro de las paredes que una vez nos contuvieron. Los días siguientes se deslizaron con una lentitud insoportable, como si cada minuto pesara el doble. No hubo discusiones. No hubo palabras más allá de las necesarias. Mi esposo no me exigió explicaciones, tampoco me culpó ni me reprochó nada. Pero su silencio era como un muro que dividía la casa en dos mitades, la suya y la mía. Nos cruzábamos en los pasillos, compartíamos la misma mesa, dormíamos en la misma casa, pero ya no en la misma vida. El amigo de mi hijo no volvió. Su habitación permaneció cerrada. Sus cosas ya no estaban. No dejó ninguna nota. Ni una despedida. Simplemente se fue. Y aunque me había preparado para ese momento cuando ocurrió, sentí que algo dentro de mí se desplomaba. Era un final esperado, pero no por eso menos doloroso. No por él, sino por lo que su ausencia representaba, el fin de una ilusión, de una parte de mí que había creído que aún podía empezar de nuevo. La casa empezó a parecer más grande. O quizás más vacía. Cada objeto me recordaba algo, la taza de café que él usaba, la silla donde solía sentarse a leer, el abrigo que una vez dejó colgado tras la puerta. Comencé a evitar esas habitaciones. No quería enfrentar los fantasmas que había dejado atrás. No porque me dieran miedo, sino porque me obligaban a mirarme de frente. Mi esposo, por su parte, se volvió meticuloso. Se levantaba temprano, salía a caminar, limpiaba el coche con frecuencia, mantenía sus horarios con una precisión casi quirúrgica. Pero no me miraba. Y eso dolía más que cualquier palabra dura. Porque una cosa es el enojo, y otra muy distinta es el vacío. Un enojo señala que hay algo que defender. El vacío solo significa que ya no queda nada que perder. Una tarde entré a la cocina y encontré su teléfono sobre la mesa. Estaba desbloqueado con la pantalla encendida. Por un segundo pensé en revisar sus mensajes, como si eso pudiera devolverme el control de algo. Pero no lo hice. Lo apagué y se lo dejé sobre la repisa. Ya no tenía sentido espiar, ni buscar, ni anticipar. Él sabía. Y yo también sabía que lo sabía. Intenté llenar los espacios vacíos con rutinas nuevas. Me inscribí en un taller de cerámica, retomé la lectura, ordené los álbumes de fotos que llevaban años olvidados. Pero todo me parecía superficial. Como si cualquier intento de normalidad fuera solo una cortina sobre una ventana rota. Una forma de maquillar el derrumbe. Un viernes por la noche me atreví a preguntar si quería cenar juntos fuera, como antes. Podemos ir al restaurante de siempre, dije. Su respuesta fue una pausa. Una pausa tan larga que me hizo arrepentirme de haber preguntado. Finalmente dijo, prefiero quedarme en casa esta noche. Lo dijo sin crueldad, sin reproche. Pero con una firmeza que me dejó sin aire. Asentí y me encerré en el baño. No lloré. Solo me quedé sentada en la tapa del inodoro mirando el suelo, sintiendo como el silencio volvía a ganarme. Una noche mientras él dormía en el sofá, algo que ya se había vuelto común, bajé en silencio y me senté en el comedor. Frente a mí, el frutero estaba lleno. Las peras estaban maduras, los plátanos comenzaban a mancharse. Me quedé mirándolos como si fueran parte de una obra que no entendía. Me pregunté en qué momento había dejado de saber quién era. No quién era para los demás, sino quién era para mí. Recordé una frase que había leído años atrás en una novela: no siempre se traiciona por falta de amor. A veces se traiciona por falta de atención. No justificaba nada. Pero explicaba mucho. Una mañana, mientras organizaba unos papeles en el escritorio, vi una hoja que no recordaba haber dejado allí. Era una lista de compras. De esas que solíamos hacer juntos. En ella alguien, mi esposo, supuse, había anotado: pan, leche, detergente, silencio. Me detuve en esa última palabra. No sabía si era una broma, un error o una forma discreta de decirme que el silencio se había vuelto protagonista. La dejé donde estaba. No la mencioné.
Los días seguían pasando. Las estaciones comenzaban a cambiar. Las hojas de los árboles en el parque ya no eran verdes. Las tardes se acortaban. Y mi mundo seguía encogido dentro de esta casa. Una tarde, mientras regaba las plantas del jardín, vi a mi esposo en la ventana observándome. No apartó la mirada. Tampoco sonrió. Solo me miró durante unos segundos. Yo seguí regando fingiendo que no lo había notado. Pero su mirada se quedó en mí, como una marca invisible. Esa noche dejó una carta sobre mi almohada. No era larga. No era sentimental. Decía, estoy cansado. No quiero discutir. Pero no puedo seguir fingiendo que esto es normal. Necesito espacio. No sé qué significará eso todavía. Pero necesito respirar. La firmó con su nombre completo. Algo que jamás hacía. No contesté. No porque no tuviera que decir. Sino porque no sabía por dónde empezar. Durante los días siguientes, compartimos la casa como extraños. Nos saludábamos con cortesía, intercambiábamos frases necesarias, evitábamos estar en la misma habitación por mucho tiempo. Parecíamos dos inquilinos que habían olvidado que alguna vez fueron familia. Yo me volví más callada. Más meticulosa también. Lavaba los platos apenas se usaban. Doblaba la ropa con precisión. Cocinaba solo lo justo. Me movía como si cada paso pudiera romper algo más. Una noche, mientras preparaba té en la cocina, entró y me preguntó si quería que dejara de dormir en el sofá. Dijo que no era justo para nadie. Le respondí que podía volver a la habitación si quería, que no tenía por qué dormir mal. No se trata de dormir mal, dijo. Se trata de lo que ya no está. Lo miré a los ojos por primera vez en días. Y entendí que él también había cambiado. Que ya no era el hombre que conocí. Y que yo tampoco era la mujer que él había amado. Esa noche dormimos en habitaciones separadas. No por distancia física. Sino por una decisión que ya estaba tomada, aunque ninguno de los dos la hubiera dicho en voz alta. Y en medio de ese silencio compartido, entendí que la traición más profunda no fue el beso, ni la noche, ni el secreto. Fue haber dejado de mirarnos. Haber permitido que la costumbre nos volviera invisibles. A la mañana siguiente desperté temprano. Me senté en la cama y supe, con una claridad dolorosa, que lo inevitable ya no podía posponerse. Que no se trataba de él. Ni de mí. Ni de lo que pasó. Se trataba de lo que dejamos morir sin siquiera intentar salvarlo. Se trataba de todo lo que callamos cuando todavía era posible hablar. Y ahora, lo único que quedaba era aprender a vivir con el eco de ese silencio. El sábado amaneció con una calma densa, como si el aire en la casa llevara el peso de todo lo no dicho. Desde temprano el silencio se sentía más frío, más definitivo. Me levanté antes de que saliera el sol, aún con los párpados pesados, con la sensación de haber dormido en una habitación ajena. Fui directamente a la cocina, preparé café como de costumbre, pero esta vez ni siquiera probé el primer sorbo. Lo dejé sobre la mesa y me quedé allí, con las manos cruzadas y los pensamientos dispersos. Él no bajó. Ni a la hora de siempre ni una hora después. Y por primera vez no me preocupé. Supe que estaba despierto, pero que prefería quedarse donde el mundo no lo interpelara. Yo también lo había hecho durante muchos días. Evitar el contacto no por rabia, sino por agotamiento emocional. Porque cuando ya no quedan palabras, solo queda el cuerpo como escudo. Decidí salir a caminar. Me puse un suéter, tomé las llaves del cajón y salí sin dejar una nota. El aire fresco me golpeó con fuerza. Caminé sin rumbo fijo por el barrio, como si mis pasos pudieran borrar lo que había ocurrido. Pasé frente a una panadería donde solíamos comprar juntos los domingos. Recordé su forma de elegir siempre el mismo pan, su gesto al pagar, la pequeña broma que hacía al salir. Recordé eso y me sentí vieja. No por la edad, sino por el desgaste. Por todo lo que el alma acumula cuando los días ya no se sienten vivos.
Al regresar, vi su coche en el garaje, pero no escuché ningún ruido. La casa seguía sumida en esa especie de quietud que lo cubría todo como una sábana húmeda. Subí, me quité los zapatos, dejé el abrigo en la percha, y me senté en el sofá. Encendí la televisión sin volumen. Solo para acompañar. Solo para que algo se moviera. Poco después él bajó. No me miró. Fue hasta la cocina, abrió el refrigerador, bebió agua directamente de la botella. Luego se sentó al otro lado del salón, sin decir palabra. Permanecimos así durante largos minutos. Dos cuerpos compartiendo el mismo espacio como si fuéramos actores de una obra que ya había terminado, pero a la que seguíamos asistiendo por inercia. Finalmente se levantó, tomó las llaves del coche y dijo que saldría. Volveré más tarde, agregó sin tono, sin intención. Yo asentí sin mirarlo. La puerta se cerró y ese sonido fue más fuerte que cualquier grito. Porque sabía que no iría a ninguna parte en particular. Solo necesitaba alejarse. Respirar. Tal vez desaparecer unas horas. Esa tarde fui al armario del pasillo. Allí donde guardábamos cajas con fotos, papeles antiguos, recuerdos de viajes. Saqué una caja de cartón, la coloqué en la mesa del comedor y comencé a revisar su contenido. Fotografías de nuestro hijo de pequeño, postales, facturas amarillas por el tiempo, una carta escrita a mano que ya no recordaba. Era mía. Una carta que alguna vez le escribí a mi esposo durante un viaje, llena de palabras dulces, de promesas simples, de una intimidad que ya no existía. La leí entera. Y al terminar, la volví a guardar. No por nostalgia, sino por respeto. Porque no quería desechar lo que una vez fue verdadero, aunque ahora se sintiera lejano. Cerré la caja y la devolví a su sitio. Luego fui a la habitación de mi hijo. Todo seguía igual. Sus libros alineados, su cama tendida, sus fotografías en la repisa. Me senté en la orilla de su cama y entendí que no solo había fallado como esposa, sino también como madre. No por lo ocurrido en sí, sino porque le permitía una grieta personal colarse en lo que era sagrado. Esa noche él no volvió. No llamó. No escribió. No supe dónde estaba. Y aunque una parte de mí se llenó de preocupación, otra lo entendió perfectamente. Tal vez necesitaba perderse un poco para encontrarse. Tal vez necesitábamos ambos esa distancia no pactada. A la mañana siguiente sus llaves estaban sobre la mesa. No lo escuché llegar. Pero al bajar, ahí estaban. Junto a una nota breve, estoy en casa de un amigo. Necesito pensar. Sin reproches. Sin rencor. Solo eso. Guardé la nota sin leerla por segunda vez. Me senté en el comedor y miré el mantel. Había una pequeña mancha de café seco. La limpié con el dedo mecánicamente. Después preparé 2 tazas de café, aunque solo bebí una. Durante el día, llamé a mi hermana. Hablamos de cosas superficiales, el clima, sus hijos, una receta nueva. No mencioné nada. No porque no confiara en ella, sino porque aún no podía poner en palabras lo que estaba viviendo. Sentía que si decía algo en voz alta, todo se volvería más real. Y aún no estaba lista para eso. Pasaron 2 días sin que él regresara. La casa, pese a su ausencia, no me dio alivio. Al contrario, se sintió aún más pesada. Más fría. Me acostaba con la ropa puesta. Me despertaba varias veces en la madrugada. A veces pensaba que había soñado todo. Que todo lo ocurrido no era más que una construcción mental. Pero bastaba recordar su mirada. Bastaba tocar la silla vacía junto a la mía para saber que no era así. Finalmente, al tercer día, regresó. Entró sin hacer ruido. Yo estaba en la cocina. Lo vi desde la puerta. Nos miramos. No dije nada. Él tampoco. Se sentó, respiró hondo y con voz cansada, dijo, no sé si esto se puede reparar. Pero no quiero que todo termine con silencios.
Fue entonces cuando entendí que quizás aún quedaba algo. No un perdón inmediato. No una solución rápida. Pero sí una voluntad. Y a veces eso es más importante que cualquier promesa. No respondí enseguida. Me acerqué, me senté frente a él y le dije la verdad más honesta que tenía: yo tampoco sé qué sigue. Pero estoy dispuesta a escuchar. Y si tú también lo estás, quizás podamos encontrar algo en medio de todo esto. No lloramos. No nos abrazamos. Solo nos quedamos ahí. Dos personas heridas intentando entenderse en medio del desastre. No sabíamos si lo lograríamos. Pero al menos por primera vez en semanas nos estábamos mirando. Y eso ya era un comienzo. Un comienzo humilde. Frágil. Pero real. El último domingo del mes amaneció con un silencio diferente. No era la clase de silencio que incomoda o duele, sino uno que parecía señalar que algo estaba llegando a su fin. La luz entraba con suavidad por las cortinas del comedor, bañando la mesa con tonos cálidos. El reloj de pared marcaba las 8 en punto. Yo ya llevaba un buen rato despierta, de pie frente al fregadero, lavando una taza que ya estaba limpia. No por necesidad, sino por no saber qué hacer con las manos, ni con el resto de mi cuerpo. Él seguía en casa. ¿Dormía aún, o fingía dormir? Desde su regreso, nos habíamos tratado con una cortesía medida, cuidando cada palabra, cada gesto como quien camina sobre una superficie frágil. Había cierta tregua entre nosotros, una especie de entendimiento silencioso que decía: no sigamos hiriéndonos más. Pero esa tregua no traía paz. Traía simplemente calma aparente, como el mar justo antes de una tormenta que no termina de llegar. Esa mañana decidí no preparar desayuno para los dos. No por hostilidad, sino por respeto. Porque no sabía si él quería compartir ese momento, y porque yo necesitaba estar sola. Comí una rebanada de pan tostado, tomé café sin azúcar y me senté en la terraza trasera con una manta en las piernas. Afuera, los árboles comenzaban a mudar sus hojas. El cambio de estación se notaba en el color del aire, en el olor del jardín, en la forma en que el viento acariciaba las ramas. Pensé que de alguna forma nuestra casa también había cambiado de estación. Pero no sabía si era otoño o invierno. Pasé buena parte de la mañana leyendo un libro que ya había leído años atrás. Las palabras me resultaban familiares, pero no lograban penetrar del todo. Mi mente divagaba y cada tanto volvía a la misma pregunta: ¿cómo habíamos llegado hasta aquí? No era una pregunta con una sola respuesta. Era un conjunto de años, de decisiones pequeñas, de descuidos involuntarios. Una cadena de momentos no atendidos. Como una prenda que se va deshilachando sin que uno lo note. Alrededor del mediodía, escuché sus pasos bajando las escaleras. No me moví. Sentí que dudaba antes de entrar a la cocina. Luego el sonido de la cafetera, el abrir de una puerta, el rasgar de una bolsa. Gestos que había oído cientos de veces, pero que ahora sonaban distintos. Cuando por fin salió al patio, llevaba su taza de café y una expresión neutra. Se sentó frente a mí sin pedir permiso. Yo levanté la vista por un segundo, lo saludé con un buenos días que salió más firme de lo que esperaba. Él respondió igual y luego ambos volvimos a quedarnos en silencio. Ese silencio se mantuvo por largo rato. Ninguno parecía tener fuerzas para iniciarlo todo otra vez. Hasta que sin mirarme dijo: he estado pensando mucho estos días. Y no es fácil ponerlo en palabras, pero lo voy a intentar. Asentí con la cabeza indicándole que lo escuchaba. No sabía si quería oír lo que venía, pero comprendía que era necesario. No quiero que esto se trate de culpables, dijo. Sé lo que pasó. No necesito detalles. Pero también sé lo que no hicimos durante años. Y no puedo seguir ignorando que algo entre nosotros se rompió mucho antes de eso. Sus palabras no eran acusaciones. Eran hechos. Frases simples, sin adornos. Pero cada una caía como una piedra en el centro de mi pecho. No estoy diciendo que sea irreparable, continuó.
Pero tampoco estoy seguro de que tenga sentido volver a construir sobre lo mismo. Quizás lo que necesitamos es aceptar que ya no somos los mismos. Yo no respondí de inmediato. Cerré el libro que aún tenía sobre las piernas y me tomé unos segundos antes de hablar. A veces me despierto pensando en cuándo fue la última vez que reímos juntos. No en una comida con amigos, ni por compromiso. Risas reales. Y no lo recuerdo. Mi voz no tembló, pero sentí la garganta seca. Yo tampoco lo recuerdo, admitió él. Y por primera vez en mucho tiempo, nuestras miradas se cruzaron sin defensa. Volvió a hablar despacio. Me dijo que después de tantos años, lo más honesto era no seguir habitando una relación por inercia. Que merecíamos algo más que sobrevivir. Que si alguna vez hubo amor, ese amor merecía ser respetado incluso en su final. No convertido en resentimiento o rutina. Me sorprendió la claridad con la que hablaba. Como si esos días fuera de casa lo hubieran obligado a enfrentarse consigo mismo. Yo le respondí que no quería borrar lo vivido. Que no me arrepentía de los años compartidos, ni del hogar construido, ni de los momentos buenos. Pero que tampoco podía negar que algo dentro de mí había cambiado. Que lo que ocurrió no fue un accidente, sino el síntoma de una grieta más profunda que venía ignorando desde hace mucho. Él asintió. No discutió. No pidió más. Dijo que necesitaba tomarse un tiempo para pensar si podía seguir. No solo conmigo, sino consigo mismo. Porque había perdido algo de sí en el camino. Yo le dije que entendía. Y que aunque me doliera, también necesitaba tiempo. Porque había dejado de reconocerme en esta vida. Después de esa conversación, pasamos el resto del día en habitaciones separadas. No por enojo, sino porque cada uno necesitaba espacio. Caminé por la casa como si la estuviera viendo por primera vez. Me detuve frente a las fotos, frente a los adornos, frente a los libros. Recordé lo mucho que habíamos compartido en esos rincones. Y también lo mucho que habíamos callado. Por la tarde subí al altillo donde guardábamos cosas antiguas. Allí encontré una caja con objetos que habíamos traído del primer departamento en el que vivimos juntos. Una pequeña lámpara, un mantel con manchas que nunca salieron, un portarretrato sin foto. Me senté en el suelo y pasé horas mirando esas cosas. No lloré. No sentí nostalgia. Solo una calma extraña, como si hubiera aceptado que el ciclo estaba terminando. Cuando bajé ya caía la noche. Él estaba en el jardín, sentado solo, con las luces apagadas. No lo interrumpí. Solo lo observé por la ventana por un momento, y luego cerré la puerta de mi cuarto. No tenía sentido fingir que todo seguiría igual. Esa noche no dormí bien. Me desperté varias veces. Escuché ruidos lejanos, el sonido del viento, la madera del techo crujiendo. Pensé en mi hijo. En cómo le explicaría lo que había pasado. En cómo le diría que a veces los adultos también se equivocan, también se pierden, también tienen que tomar decisiones difíciles. Me prometí a mí misma que le hablaría con honestidad. Que no le escondería la verdad, pero tampoco la cargaría de dolor innecesario. A la mañana siguiente él ya no estaba. Se había ido temprano. Sobre la mesa del comedor dejó una nota: no sé cuánto tiempo estaré fuera. Pero gracias por la verdad. Por no disfrazar las cosas. Y por haber sido parte de mi vida. Leí la nota varias veces. Luego la doblé y la guardé en un cajón. Fui al garaje. Abrí la puerta y observé el espacio vacío. Allí donde todo comenzó. Allí donde también todo terminó. Me senté en una silla vieja y cerré los ojos. Por primera vez en semanas, no sentí miedo. Ni rabia. Ni tristeza. Sentí libertad. Una libertad nueva, dolorosa, pero mía. La clase de libertad que llega después de haberlo perdido casi todo, pero habiendo recuperado algo fundamental, la capacidad de volver a elegir. Aunque no sepas todavía qué. Aunque aún no sepas cómo.